Acá tenemos un ejercicio bastante interesante donde nos están pidiendo calcular la tensión de este alambre, ¿no? Como pueden ver, acá tenemos un cubo, ¿sí? De 6 de base, 6 de altura y 6 pulgadas de profundidad, donde este cubo se encuentra sumergido en agua. La mitad de este cubo se encuentra sumergido en agua y la mitad de este cubo se encuentra sumergido en aceite. Lo interesante de este ejercicio es que nos están dando de dato que la mitad que se encuentra sumergido en aceite tiene una gravedad específica de 0.85, ¿no? Y eso es lo que vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio. Entonces vamos a ver cómo lo planteamos. Nos están pidiendo calcular la tensión, entonces realizamos un corte en este nivel. Por lo tanto, acá va a haber una tensión T y acá va a haber una tensión T, ¿sí? De tal forma que podemos ver el diagrama de cuerpo libre de este cubo que se encuentra en esta parte inferior, tomando en cuenta a esta tensión T. Entonces, dentro de este análisis de equilibrio podemos ver que se encuentra el peso en sí de este cubo. También hay una fuerza que se dirige hacia arriba debido al empuje originado por el volumen desplazado de este cubo en el aceite, ¿sí? Este sería el empuje originado por el aceite en esta parte superior, y también hay un empuje que se dirige hacia arriba debido al volumen desplazado por el agua en esta parte inferior. Debido a que todo este sistema se encuentra en equilibrio, y analizando a todas estas fuerzas que se encuentran en esta parte inferior, entonces podemos decir que todas las fuerzas que se dirigen hacia arriba son positivas. También podemos asumir que todo lo que se dirige hacia abajo es positivo. En este caso estamos considerando que todo lo que se dirige hacia arriba es positivo. Y debido a que se encuentran en equilibrio, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y serían igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas se encuentran dirigiéndose hacia arriba? Tendríamos la tensión T. Entonces acá colocamos la tensión T. ¿Qué otra fuerza? Tenemos el empuje del agua que también se dirige hacia arriba, entonces sería más el empuje del agua. Tenemos el empuje del aceite que también se dirige hacia arriba, entonces también es positivo, más el empuje del aceite. ¿Y qué fuerzas se dirigen hacia abajo? Sería el peso del cubo. Por lo tanto, como se dirige hacia abajo sería negativo. Entonces sería menos el peso del cubo y eso es igual a 0. Entonces nos están pidiendo calcular la tensión T. Por lo tanto, esta tensión T sería igual al peso del cubo, que es negativo, lo pasamos al otro lado de la ecuación con signo positivo, menos el empuje del agua, que estaba positivo al lado izquierdo de la ecuación y pasa al otro lado con signo negativo, y menos el empuje del aceite. Entonces, si es que nosotros calculamos el peso del cubo, el empuje del agua y el empuje del aceite, podemos calcular fácilmente la tensión T, que es lo que nos están pidiendo calcular en este ejercicio. El peso de cubo sabemos que es igual a la densidad de cubo multiplicado por el volumen de cubo y por la gravedad, ya que densidad por volumen básicamente es masa y masa por gravedad es peso, ¿no? Nos están dando de dato que el peso específico de cubo es igual a 0.1 libras sobre pulgada cúbica. Mucho ojo, este es peso específico, por lo tanto sería peso sobre volumen. Acá tenemos peso sobre volumen. En este caso, estas libras también lo podemos expresar como libras fuerza, y eso es lo que hacemos acá. Entonces serían 0.1 libras fuerza sobre pulgada cúbica. Por lo que el peso de cubo sería igual. Acá lo vamos a expresar esta ecuación en función de peso específico de cubo. Densidad de cubo por gravedad básicamente es peso específico de cubo y que multiplica al volumen del cubo. De tal forma que el peso específico de cubo nos están dando de dato en este ejercicio, que multiplica al volumen del cubo, y el volumen del cubo ¿a qué sería igual? Sería igual a estas 6 pulgadas, que multiplica a esta altura, y esta altura es igual a 6 pulgadas, y que multiplica a la otra dimensión, que también sería igual a 6 pulgadas. De tal forma que podemos eliminar estas pulgadas al cubo con estas otras 3 pulgadas, y el peso de cubo nos quedaría que sería igual a 21.6 libras fuerza. En primer lugar, todos los cálculos vamos a realizarlos en el sistema internacional para que se nos haga todo más sencillo, de tal forma que vamos a transformar estas libras fuerza a newton. Sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 2.2 libras fuerza y un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newton, de tal forma que lo multiplicamos por su equivalente, ¿no? Entonces acá colocaríamos libra fuerza en el denominador para llevarlo inicialmente a kilogramo fuerza y luego utilizamos esta igualdad para llevarlo a newton. Sabemos que un kilogramo fuerza es equivalente a 2.2 libras fuerza.
de tal forma que podemos eliminar libra-fuerza con libra-fuerza y ya nos quedaría todo esto en kilogramos-fuerza. Ahora lo transformamos a newton, entonces colocamos kilogramos-fuerza en el denominador y newton en el numerador. Un kilogramo fuerza es equivalente a 9.81 newton, de tal forma que eliminamos kilogramo fuerza con kilogramo fuerza. El peso de cubo sería igual a 21.6 por 1 por 9.81 entre 2.2, ¿no? Y entre este 1. Y eso nos queda 96.32 newton. Y eso es lo que colocamos acá, 96.32 newton. Nos están dando de dato del ejercicio la gravedad específica del aceite, que es igual a 0.85. Y con esta información podemos calcular la densidad del aceite, para que con esta información podamos calcular el empuje del aceite, ¿sí?, en esta parte superior del cubo. Entonces sabemos que la gravedad específica es lo mismo que specific gravity, traducido al inglés, o densidad específica o densidad relativa, donde gravedad específica también se le conoce como GE, specific gravity se le conoce como SG, densidad relativa con estas tres nomenclaturas. En otras palabras, en cualquier ejercicio no solamente pueden darle de dato SG igual a 0.85, también le pudieron haber dado de dato D sub R igual a 0.85 o GE igual a 0.85, y ustedes tienen que interpretar que estamos hablando acerca de gravedad específica. O también les pueden decir, por ejemplo, la densidad relativa del aceite es igual a 0.85, y también tienen que entender que están hablando acerca de gravedad específica, donde en este caso SG, que es lo mismo que decir gravedad específica, es igual a la densidad de un objeto dividido entre la densidad del agua. En este caso sería la densidad de un objeto o la densidad de un líquido. También es importante que tomen en cuenta que el peso específico relativo que se expresa mediante esta nomenclatura es igual al peso específico de un objeto o líquido dividido entre el peso específico del agua, y a la vez esto es igual a la densidad de un objeto o líquido entre la densidad del agua. En otras palabras, el valor del peso específico relativo es lo mismo que el valor numérico que la gravedad específica. Esto deben tomar en cuenta en cualquier ejercicio, donde tienen que tener claros estos conceptos para poder resolver lo que les estén pidiendo en los ejercicios. En este caso, la gravedad específica del aceite sería igual a la densidad del aceite dividido entre la densidad del agua. Mucho ojo, no siempre se divide entre la densidad del agua. A veces puede ser entre la densidad de otro objeto, pero para eso se lo tienen que mencionar. Si es que no le mencionan nada, se asume que es entre densidad del agua. Por lo tanto, eso es lo que estamos asumiendo. En este caso nos están dando que este valor es igual a 0.85, y eso sería igual a la densidad del aceite entre la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es un valor conocido. Por lo que la densidad del aceite sería igual a esto 0.85, y que multiplica a esto que pasa a multiplicar al otro lado de la ecuación. Al realizar esta multiplicación nos quedaría que la densidad del aceite es igual a 850 kilogramos sobre metro cúbico. Con esta información ya podemos calcular el empuje originado por el aceite en esta parte superior del cubo. Entonces borramos la pizarra y decimos que el empuje del aceite es igual a la densidad del aceite multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido en el aceite, que sería esta parte superior del cubo, y a la vez multiplicado por la gravedad. Por lo que ustedes pueden ver que la densidad del aceite ya tenemos su valor numérico, que es igual a 850 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen del cuerpo sumergido en el aceite básicamente sería todo este volumen, donde serían estas 6 pulgadas, que multiplica a las pulgadas que se encuentran en profundidad, ¿sí?, es decir, al espesor, que también son 6 pulgadas, y que multiplica a esta altura de 3 pulgadas. Eso nos daría este volumen de esta parte superior de este cubo, y que multiplica la gravedad, que sería igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como pueden ver, acá tenemos pulgadas, tenemos metros, tenemos el sistema internacional, que son kilogramos, metros y segundos, y el sistema inglés. Vamos a llevar estas pulgadas al sistema internacional, es decir, a metros, y para eso sabemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, y a la vez podemos decir que una pulgada es igual a 0.0254 metros. Esto lo estamos transformando al sistema internacional, que sería igual a metros. Con esta equivalencia podemos transformar estas pulgadas a metros, entonces colocamos pulgadas en el denominador y metros en el numerador.
y de acuerdo a esta igualdad sabemos que una pulgada es equivalente a 0.0254 metros. Acá tenemos pulgada por pulgada por pulgada, básicamente tenemos pulgada elevado al cubo, acá solamente tenemos pulgadas, por lo que elevamos al cubo, sería elevado al cubo y a la vez en el numerador también elevado al cubo. Así vamos a poder eliminar estas 3 pulgadas. Entonces acá nos quedaría 0.0254 elevado al cubo, acá metros elevado al cubo, acá 1 al cubo que es 1 y acá pulgada elevado al cubo. De tal forma que eliminamos estas pulgadas del numerador con estas pulgadas del denominador. Y también estos metros cúbicos con estos metros cúbicos. Al realizar esta multiplicación nos sale 14.76. ¿En qué unidades? En kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Por lo tanto, esto sería igual a 14.76 newton. Y eso es lo que colocamos acá. Ahora solamente nos faltaría calcular el empuje originado por el volumen desplazado del agua de esta parte inferior del cubo. Entonces borramos la pizarra y nos concentramos en eso. Ese empuje sería igual a la densidad del agua, porque en este caso estamos analizando el volumen desplazado en el líquido agua, multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido en el agua y multiplicado por la gravedad. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. El volumen del cuerpo sumergido en el agua, como pueden ver, serían estas 6 pulgadas, que multiplica a la otra dimensión del cubo que no se ve, que básicamente sería el espesor, que también son 6 pulgadas, y que multiplica a esta altura, que serían 3 pulgadas, y que multiplican a la gravedad, que básicamente sería igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De la misma forma, acá tenemos pulgadas, tenemos metros, segundos, kilogramos. Deseamos convertir estas pulgadas al sistema internacional, en este caso a metros, por lo que empleamos esta equivalencia, pulgadas en el denominador y metros en el numerador. Sabemos, de acuerdo a esta equivalencia, que una pulgada es igual a 0.0254 metros. Tenemos acá pulgada, pulgada y pulgada, por lo tanto elevamos al cubo en el denominador y en el numerador lógicamente que también. De tal forma que acá nos quedaría 0.0254 elevado al cubo, acá serían metros elevados al cubo, acá sería 1 al cubo que es 1 y acá sería pulgadas elevado al cubo. Eliminamos pulgadas del numerador con estas pulgadas cúbicas del denominador y estos metros cúbicos también los eliminamos con estos metros cúbicos. De tal forma que el empuje del agua sería igual a 17.36. Eso sale después de multiplicar 1000 por 6 por 6 por 3 por 9.81 y por este número elevado al cubo. ¿En qué unidades? En kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es igual a newton. Es decir, el empuje del agua sería igual a 17.36 newton. Borramos la pizarra y ahora sí nos centramos en esta ecuación, por lo que la tensión sería igual al peso del cubo, que es igual a 96.32 newton, menos el empuje del agua, que sería igual a 17.36 newton, y menos el empuje del aceite, que sería igual a 14.76 newton. Al realizar esta suma y resta, nos quedaría que la tensión sería igual a 64.2 newton. Si bien es cierto que esta es una respuesta válida, en este caso nos están dando todas las unidades en el sistema inglés. Acá pueden ver pulgadas, pueden ver libras fuerza, pulgadas elevado al cubo, por lo que esta tensión T la vamos a expresar en libras fuerza. Y para eso llevamos de newton a kilogramo fuerza y luego de kilogramo fuerza a libra fuerza. Entonces newton en el denominador, ¿sí? Y de acuerdo a esta igualdad, kilogramo fuerza en el numerador. Y podemos decir que un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newton, de acuerdo a esta igualdad. De tal forma que eliminamos newton con newton y nos quedaría kilogramo fuerza. Ahora vamos a pasar de kilogramo fuerza a libras fuerza. Entonces colocamos kilogramo fuerza en el denominador y libras fuerza en el numerador. Y como pueden ver, sería un kilogramo fuerza es equivalente a 2.2 libras fuerza. Ahora sí eliminamos kilogramo fuerza con kilogramo fuerza, por lo que la tensión T sería igual a 14.4 libras fuerza. Y eso es lo que colocamos en esta parte de la pizarra. Entonces podemos afirmar que la tensión de este alambre sería igual a 14.4 libras fuerza, que sería lo mismo que decir 64.2 newton. Que Dios los bendiga.